Ahora vamos a hablar acerca de este movimiento que está agarrando mucha fuerza en Latinoamérica, del cristiano gay. Así que ahora vamos a hacer lo que se llama diálogo con un cristiano gay, entre paréntesis. Este movimiento de cristiano gay empezó muy fuerte en Europa, ya está en los Estados Unidos, está dividiendo iglesias incluso una vez conservadoras. Y lo más triste para mí es que no estoy conociendo a muchos cristianos que se han preparado para responder a esto. De hecho, yo no estoy muy preparado. He estado leyendo ya por algunos, sin exagerar, como 9 meses. He estado estudiando y leyendo todo el libro que puedo encontrar que promueve este movimiento de cristiano gay en un intento de entender, porque mis hermanos, como iglesia, tenemos que hacer la tarea, tenemos que empatizar un ratito y leer sus argumentos, estudiarlo, para luego venir con la Biblia y responder y corregir donde está mal. Uno de los libros más populares sobre este tópico se llama Dios y el cristiano gay de Matthew Vines. Y este libro es fácil de leer, da argumentos muy básicos, pero muy erróneos. Y si un cristiano no está preparado en entendimiento de la suma de la palabra de Dios, puede caer fácilmente. Y también estamos viendo esto que se está promoviendo de una manera de muy poco respeto, como Netflix compró esta serie de Brasil de un Jesús que supuestamente sale de closet como gay. Y ahora hay conferencias acerca de esto, como este cuarto encuentro cristiano LGBTQ, inclusivo, cristianos LGBTQ Argentina, donde hay expositores que se visten como de este siglo, que tienen su vocablo que va de acuerdo con la moda y están promoviendo esto y diciendo a la gente, tú puedes ser cristiano y gay, no solamente los fundamentalistas anticuados no te quieren aceptar, apelando a las emociones de la gente. Quiero mostrar un breve video de cómo se está promoviendo esto, apelando a las emociones de la gente. Y nada más quiero que noten ustedes lo que están viendo en este video. Y al ver el video, quiero que te hagas esta pregunta. Ahora tú vas a participar en esta conferencia. Quiero que te hagas la pregunta. ¿Este video me convence un poco acerca del cristiano gay? ¿O los argumentos son fáciles de refutar? Esto no tiene ninguna base. Hazte la pregunta si supieras responder. Así que veamos este video y vamos a analizarlo bien. ¿Por qué a Dios no le molesta que haya personas con orientación sexual diferente? Porque Dios es amor. Lo dice San Juan en la Biblia. Este es su principal mensaje y se basa en el respeto y la dignidad, no en la discriminación. Pensar que la homosexualidad está mal es creer que Dios se equivocó. Él no se equivoca. Su creación es perfecta. Ustedes están escuchando los puntos que están dando para promover esto. Y para el final de esta charla, yo quiero que todos estemos muy seguros en la palabra de Dios de poder responder a lo que acaban de ver. Ahora vamos a empezar a responder, como yo puse el título de esta charla, Diálogo con un cristiano gay, porque vamos a tener un diálogo hipotético igual con alguien que promueve este movimiento. Ahora, y es por eso que puse el título, Diálogo con un cristiano gay. En la apologética suele hacer eso, hay muchos libros que hacen eso. Diálogo entre Jesús y Buda, por ejemplo. Es una manera en escrito de poner un debate hipotético para uno entender los argumentos de otros lados. Yo creo que es una de las mejores maneras de entender un asunto para poder ver el otro lado, defender su lado también, para que podamos ver con más claridad cuál es el asunto. Ahora vayamos al primer argumento, uno de los más comunes que dan, y es esto. Dios es amor. Si tú rechazas a la comunidad LGBTQ, se alejarán más de Dios y se alejarán más del Evangelio. Este argumento tiene mucha potencia.
Y les quiero mostrar en dónde he escrito, dónde las personas han dicho cosas así. Vamos a ver del libro La Fe Gay por M.W. Sfero. Y él dice, decir que la Biblia está en contra de la homosexualidad es simplemente nada más que un secuestro diabólico del Evangelio por fariseos modernos homofóbicos que solo buscan lo suyo. Ahora, acuérdense de la charla anterior, esto es ad hominem. Este es un ataque que está usando mucha emoción para promoverse. Y también veamos lo que dice este blogger Danica Nash en su carta abierta a la iglesia de parte de mi generación. Toda mi vida me han dicho que el cristianismo no coincide con la homosexualidad. Simplemente no funciona. Me vi obligada a elegir entre el amor que sentía por mis amigos homosexuales y la supuesta autoridad bíblica. Elegí la gente gay y estoy dispuesta a apostar que no soy la única persona que lo ha tenido que hacer. Yo me dije a mí mismo, si la Biblia realmente dice esto acerca de las personas homosexuales, no me gustaría confiar en lo que dice acerca de Dios. Y dejé mi iglesia. Solo recientemente he visto evidencia de que la Biblia podría estar diciendo algo completamente diferente sobre el amor y la igualdad. Ahora, yo les quiero mostrar muy, muy común manera de responder a esto entre los cristianos, supuestos cristianos. Ella responde principalmente de 3 maneras a lo que puede decir la Biblia en contra del homosexualismo. Y eso es muy común. Número 1. La primera manera que responde es que la única manera en que se puede amar a la comunidad gay es aprobar su estilo de vida. Esto es una enorme falacia, non sequitur. ¿Se acuerdan de la primera charla? Número 2, y esto ya es muy peligroso. Ella le da un ultimátum a la palabra de Dios. Está diciendo ella, Dios, en tu palabra, o incluyes a los homosexuales como aceptable ante Dios, o no confío en el Dios revelado en la palabra. Y luego, la tercera manera que ella responde es que luego ella vuelve a la palabra de Dios y la interpreta con estos primeros puntos como puntos de partida. Así que vamos a disectar su argumento. Número 1, lo primero que dijo que es que la única manera en que se puede amar a la comunidad gay es aprobar su estilo de vida. Mira, mis hermanos, si no puedes amar a alguien sin estar 100% de acuerdo con él o ella, tú estás buscando una relación superficial. A veces es porque amas a alguien que le adviertes de algo que les va a lastimar. Eso es el amor verdadero. El amor que está dispuesto a ser malentendido, un amor que uno está dispuesto a ser perseguido, pero por tu bien, por mi amor hacia ti como imagen de Dios, como Mago Dei, te quiero advertir en amor, pero con firmeza. Eso es el amor verdadero. Hoy día el mundo no quiere un amor verdadero, solo quiere que estés de acuerdo con ellos en todo lo que dicen y hacen. Y eso otra vez es del humanismo. Número 2, amar a alguien es decirle la verdad, aun cuando incomoda. Pensemos en un acantilado. En un enorme acantilado, alguien que está ciego está por caerse en el acantilado. Entonces, como me estás diciendo, mi amiga, que cuando yo veo a alguien ciego caminando hacia un acantilado, no los quiero advertir porque les puede ofender. Si los amo, me voy a quedar calladito, dejar que cada quien. No, si tú amas a la persona, le vas a gritar, vas a correr para agarrarlos, para ayudar a esa persona. Ahora, la segunda manera que ella respondió es que le dio un ultimátum a la palabra de Dios. Ella dice a Dios, o incluyes a los homosexuales como aceptables ante ti, o no confío en el Dios revelado en la palabra. Mis hermanos, Dios no se dobla ante un ultimátum de nadie. Que todo hombre sea mentiroso, pero Dios es veraz. Y luego la tercera manera que ella respondió es luego ella vuelve a la palabra y la interpreta con estos 2 primeros puntos como punto de partida. Y eso es algo que puedes aprender como evitar en el Seminario Reformado Latinoamericano. Y eso se llama eisegesis. El eisegesis es un intento
de forzar al texto una interpretación con una idea o agenda foránea al texto. Es ya llegar a tu conclusión fuera de la palabra de Dios y luego meter esa conclusión al texto a fuerzas. Eso se llama eisegesis y eso nunca podemos hacer. Pues, mira, veamos otro argumento que dan. Dios también enseña que el adulterio y la fornicación es pecado. Entonces, lo que tú dices en contra del homosexualismo es doble moral. ¿Han escuchado este argumento? Dicen, pero ¿por qué no hablas en contra del adulterio, fornicación? Eso también es pecado. Pero si crece un movimiento en Latinoamérica tratando de decir que la fornicación y el adulterio es parte del plan de Dios y es aprobado por Dios, vamos a tener que responder igual. Pero ahora lo que están tratando de aprobar es el homosexualismo. Sí, predicamos que el adulterio y la fornicación es pecado, pero también ahora tenemos que incluir LGBTQ porque hay movimiento tratando de hacer que eso sea aceptable a Dios y a su palabra. ¿Ustedes entienden la gran diferencia ahí? Ahora, miren este argumento. La iglesia tiene que actualizarse para preservar relevancia en el siglo XXI. Este argumento también he leído. Y les voy a dar el argumento de la boca del profesor William Stacy Johnson de Princeton Theological Seminary. Mis hermanos, yo sé que hoy en el siglo XXI no queremos nada de tradición, nada. Sin embargo, nos pasamos. Por eso ya hemos votado cualquier confesión de fe. Decimos la Biblia es mi confesión de fe. Eso dicen los mormones, eso dicen los testigos de Jehová y eso también dicen la gente que promueve homosexualismo en la iglesia. Mis hermanos, hemos llegado a un parte muy peligroso porque Princeton, ¿ustedes saben quién fue presidente de Princeton hace 2 siglos atrás? Jonathan Edwards. Y del mismo seminario cuyo presidente fue Jonathan Edwards, leamos lo que están enseñando hoy. Se acerca la hora para una plena consagración del amor comprometido exclusivo del mismo género. Existen contundentes razones teológicas, políticas y legales para que hagamos todo lo posible para apurar su venida. Verdaderamente es hora para que abracemos a aquellos que por tantos años han añorado seriamente ser tratados como partes iguales y valoradas de la familia humana. Ahora, hay mucho que puedo decir acerca de lo que acaba de decir este profesor de teología, pero vamos a enfocarnos en una parte que él dijo. Existen contundentes razones teológicas, políticas y legales para que apuremos la venida del matrimonio entre el mismo sexo en la iglesia. Esto viene de un seminario, mis hermanos, un seminario. Pues, él luego habla de igualdad a la familia, dijo al final. Entonces, él dice que la iglesia debe permitir el matrimonio gay y celebrarlo por la teología, por política, ley, igualdad. Pues mira, mis hermanos, la iglesia nunca por la política debe doblarse. Número 1, hay que aprender un poco más de la historia de la iglesia aquí. Número 2, ninguna ley, acuérdense, trae tu fanfarrón Nabucodonosor, si todos se inclinen, nosotros no servimos al único Dios verdadero. ¿Qué dijo Pedro en Hechos a los que les están obligando a que dejen afuera el nombre de Cristo en sus prédicas? No me hables, Señor, si vas a decir que eres cristiano, de leyes que me deben obligar a permitir y celebrar el matrimonio homosexual. Y de la igualdad, no. Otra vez, ese es el humanismo. Todos deben ser autónomos para tener igualdad, no. Porque en una sociedad de autonomía no hay ley y entonces no hay protección de igualdad entre nadie. Eso es un terrible argumento. Pero lo que me llama la atención es la primera. Él dice que hay razones teológicas por las que debemos abrazar el matrimonio gay. Y allí es donde yo le quisiera dar un desafío directo. Y eso es donde nos vamos a enfocar el resto de esta charla. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Pues primero, vayan conmigo a Levítico 18:22. ¿Y qué dice la ley? No te echarás o te cuestes con varón como con mujer. Es abominación.
Ahora, en cuanto yo digo eso, yo sé que muchos tienen muchas ideas de cómo pueden debatir ese punto, pero ya puedo predecir cuáles son, así que aguántame un momento. Primera refutación que se te va a dar si vas al Levítico 18. Número 1, las prohibiciones en el Antiguo Testamento tratan con la ley. Ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. ¡Aleluya! Pues parece un buen argumento, ¿no? Porque si les llevas al Levítico 18:22, no te echarás o te cuestes con varón como con mujer, esa abominación. Te van a decir, sí, pero vayamos solamente un capítulo después. Vamos al Levítico 19. La segunda parte de 19, de la parte B del versículo, dice, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Pero no estamos bajo la ley. Entonces, ¿por qué estás solo eligiendo unas partes de la ley para decir que es abominación hombre con hombre? Pero aquí donde dice que no debes mezclar hilos, dices, no, estoy bajo la ley, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Ustedes pueden ver, ese es un buen argumento que nos dan, pero es un argumento erróneo y les quiero ayudar con eso. Número 1, si están con alguien ahora sentado y si es alguien de confianza, puedes pedir ver su etiqueta de su ropa. ¿Puedes ver si tienen poliéster? Poli quiere decir más que uno. ¿Todos aquí estamos llevando ropa de un solo hilo o tenemos una mezcla de hilos? Pues entonces, si nosotros como cristianos no tenemos que someternos a esa ley, porque ahora hablo de la ley en Levítico 18. Pues número 1, porque de aquí voy a ir al Nuevo Testamento. Número 2, es porque aquí hay un malentendido de la ley. Pero veamos, hay incluso iglesias que promueven esto, como la Metropolitan Community Church en su página web dice, hablando del Levítico 18, estas palabras aparecen únicamente en el Código de Santidad de Levítico. Eso es un error, se los puede demostrar que no. Un manual ritual para los sacerdotes de Israel. Así que ellos incluso dicen, esto ni es tanto para el pueblo, solamente para los sacerdotes. Pero sin dar todo un ejercicio en la ley, solo quiero mencionar un par de cosas sobre la ley. Podemos separar la ley en 3 categorías principales: la ley civil, la ley moral y la ley ceremonial. Primero veamos la ley civil por un momento. Ojo por ojo, prestaciones, derechos de viudas. La ley civil, escúcheme muy bien, no es lo óptimo. La ley civil es dado para una nación y es la mejor manera posible para preservar justicia entre pecadores. La nación de Israel del Antiguo Testamento. Se trata de una nación como nuestras naciones, con pecadores. Y tienes que tener leyes civiles para proteger los derechos o proteger los bienes de las personas. No es lo ideal, porque es una manera de preservar justicia la mejor manera posible entre pecadores. ¿Okay? Ahora vayamos a la otra ley, la ley ceremonial, de no mezclar hilos, como acabamos de hablar, de no cortar tu barba, de no contacto con inmundicia o alguien que ha fallecido. Esta ley muestra cómo apuntar a Cristo, el Cordero de Dios, al mostrar de manera práctica la santidad de Dios versus la impureza humana. Y esta ley ceremonial siempre, desde el Antiguo Testamento, ha sido subserviente a la ley perfecta moral. Les demuestro esto. 1 Samuel 15, 22, 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, ley ceremonial, como en que se obedezca las palabras de Jehová, ley moral? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Ustedes están viendo? La ley, el corazón de la ley moral es la perfecta, eterna ley de Dios, revelado a los hombres. Eso es distinto a la ley ceremonial. Entonces, eso nos lleva a la ley moral. Amar a Dios, no idolatría, no adulterio, no robar, no mentir, etc. Tenemos escrita la eterna ley moral que refleja los atributos comunicables de Dios.
y obra en la conciencia de todo ser humano, no solamente los judíos que lo tenían escrito. Por esta ley es eterna, esta ley refleja los atributos comunicables de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir comunicables? Hay una gama de atributos de Dios, de incomunicables a comunicables. Muchos lo enseñan que hay comunicables e incomunicables. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que hay una gama, porque algunos de los atributos de Dios nosotros parcialmente reflejamos. Comunicable quiere decir que es comunicable a nosotros. Reflejamos como Imago Dei, como imágenes de Dios, reflejamos o debemos reflejar esos. Los incomunicables son los atributos de Dios que no somos responsables por imitar. Por ejemplo, Dios es omnipresente. Eso es un atributo incomunicable. Muy bien. Nunca en la Biblia dice ser omnipresente porque Dios es omnipresente. No, eso es imposible. Dios es todopoderoso, ¿verdad? Eso es en la gama como en medio entre comunicable e incomunicable. Porque sí he de ser mayordomo con lo que Dios ha puesto a mi alcance, he de usar poder para eso. Pero no soy todopoderoso. Pero Dios es amor, Dios es santo, por eso sed santo. Eso es comunicable. Y debemos reflejar eso al 100%. Muy bien. Y eso es, la ley moral refleja los atributos comunicables de Dios que debemos imitar y también obra el corazón de cada ser humano, no solamente los judíos. Pues, al ver las leyes otra vez, esta ley moral, la Biblia hace distinción. Miren a Romanos 2, 14, 16 conmigo y luego llegaré al punto de este argumento. Mira lo que dice Pablo acerca de los gentiles que nunca tuvieron ley. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hablando de ley escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, mira esto, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo a los secretos de los hombres conforme mi evangelio. Ahora, ¿ustedes creen que cuando dice que la obra de la ley está escrita en los corazones de los gentiles, que los gentiles van a dar cuentas porque mezclaron hilos? No. O los gentiles, Dios los va a juzgar por qué cortaron sus barbas. La ley está borrando sus corazones que cortar una barba es una infracción a la ley. No, porque eso es la ley ceremonial. Está hablando de la ley moral. Así que estamos viendo eso. Y otra vez, vayamos al Sermón del Monte. Mira lo que dice Jesús, Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero mira lo que dice 2 versículos después. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, él no está hablando de cortar barbas, no está hablando de mezclar hilos, está hablando de la ley moral aquí. De hecho, Jesús estaba haciendo mucha referencia a eso. Ahora, vayamos a este argumento en Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, no estamos bajo la condenación de la ley, porque ninguno de nosotros hemos cumplido con la ley, somos bajo la gracia. Pero eso no descarta toda la ley moral. Jesús cumplió la ley en nuestro lugar, pero el mismo Pablo que escribió Romanos, escribió Éfeso. A los Éfesos. En Efesios 6, 1-2, mira lo que dice. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo apela a la ley moral a la iglesia. Entonces Pablo no está diciendo autonomía, no hay ninguna ley. No, Cristo cumplió la ley por nosotros y ahora lo va a vivir a través de nuestras vidas, el mismo corazón de la ley moral. Pues, volvamos a Levítico 18:22. Con todo lo que les dije, mira esto, no te echarás o te cuestes con varón como con mujer, es abominación. Si yo doy el argumento, eso es la ley, somos bajo la gracia, aleluya, deja eso todo atrás.
Pero un momento, por favor. Vayamos 2 versículos antes a Levítico 18, 20. ¿Y qué dice? Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Entonces vamos a decir, ya no estamos bajo la ley, sino la gracia, así que ¿puedo tener adulterio? ¿Puedo cometer adulterio? No, pero no estás bajo la ley de la gracia, ¿no lo acabas de decir? No, porque nosotros sabemos distinguir entre la ley moral y entre la ley ceremonial. De hecho, en 1 Corintios capítulo 5, acuérdense que hay un hombre que se está acostando con la mujer de su papá y el apóstol Pablo les dice, ¿no habrían sabido? ¿Por qué no hubieran sabido? Porque está en la ley escrito en Levítico 18, 20 y es obra en su corazón que eso es pecado. Ustedes pueden ver, no descartes a toda la ley como algo que no importa para nada hoy. Eso es un error muy grande en la iglesia evangélica hoy. Ahora, sigamos con eso, porque puedes decir, pero tu argumento necesita más. Sí, necesita más, por eso voy a entrar en el Nuevo Testamento en un momento. Pero vayamos a otro argumento muy común. Este argumento lo van a ver escrito en muchos libros, en argumentos que van a postear. David amó a Jonatán más que una mujer. No es una confesión de homosexualidad y una justificación de la misma, el hecho de que David tuvo una relación homosexual con Jonatán. Pues este argumento, aunque sea muy común, es muy débil. Vamos a ver cuál es la evidencia de este argumento. Vayamos primero en 1 Samuel 18:1. Veamos lo que dice. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Pues obviamente eso no es muy fuerte, así que vayamos a un texto más fuerte. 2 Samuel 1:26. Angustia, miren lo que dice David acerca de Jonatán. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Pues les quiero hacer esta pregunta, mis hermanos. ¿Realmente tú sabes responder a esto? Este argumento se ve muy fuerte, fuera de contexto. Pues vamos a ver, les quiero mostrar 3 razones por las que esto no tiene nada que ver con el homosexualismo, lo que dijo aquí. El primer argumento, la palabra hebrea para amor no es la palabra típica para relaciones sexuales, sino tiene connotaciones diplomáticas y políticas. Les voy a mostrar la manera que esto se usa en contextos diplomáticos y políticos en la misma Biblia. Mira en 1 Samuel 16, 21. Y viniendo David a Saúl, ahora es entre David y Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Porque nadie ahora está tratando de decir que David tuvo relaciones sexuales con Saúl, porque es la misma palabra y por amor. También veamos a 1 de Reyes 5:1. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Porque nadie está diciendo que Hiram y David tuvieron una relación homosexual. Porque esta palabra tiene que ver más con lealtad político. Pero no es la única razón. Vamos a la segunda razón por la que este texto no habla del homosexualismo. El contexto de ese versículo que les mostré, según Samuel, es una endecha. Una endecha es lamento para la muerte. Y no trata con el romanticismo, sino el compañerismo de Jonatán en guerra. Otra vez, David, un hombre heterosexual, con hijos y mujer, está escribiendo acerca de su amigo fallecido que tuvo esposa e hijos. 2 hombres heterosexuales con familias heterosexuales y uno muere, que ellos están mucho en guerra. Veamos ya el contexto de esta endecha. Pues esta endecha, el versículo en cuestión es 2 Samuel 1:26. Así que veamos lo que dice el versículo antes y el versículo después. El versículo antes. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Ahora veamos el 27, el versículo que lo procede. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra.
Esta es una endecha de su amigo que falleció en la guerra, que él ha puesto su vida en sus manos y viceversa en la batalla, cuántas veces también con Saúl. Y eso es un amor que cada persona que me está viendo, que ha estado en el ejército y ha pasado yo estuve en el ejército, en la Marina de los Estados Unidos, en submarino. Y cuando tú pones a tu vida en manos de otro hombre, cuando salen de ese escenario muy difícil, se forja una lealtad y amor para la otra persona ya una vez que estuvo tu vida en sus manos y saliste de allí. Así que les quiero animar a que no saquemos cosas de contexto. Y la tercera razón, y muchas veces cuando enseño esta tercera razón hay malos entendidos, así que les quiero explicar esto muy bien. David nunca habría justificado el homosexualismo, ya que se deleitaba en la ley. Este mismo David, que ya existía en Levítico 18, dice en el Salmo 19, 16, como ejemplo, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Así que ustedes ven que como David se regocija en la ley que incluye Levítico 18:20, entonces, ¿cómo pudiera David estar justificando homosexualismo aquí? Ahora, este es el malentendido que me pasa entre muchas personas. Dicen, pero David tuvo adulterio y asesinó a un hombre. Pero escuchan lo que les estoy diciendo. Yo les estoy diciendo que no puedes argumentar que David, que en la palabra de Dios está justificando el homosexualismo, porque él se deleitaba en la ley. Sí cayó en adulterio, pero no justifica el adulterio. Él enseña en contra de eso. Él asesinó, sí, pero él no justifica en la palabra de Dios ser asesino. Entonces no puedes decir, digamos, en otro mundo que David cayó en homosexualidad con Jonatán. Digamos que ya vimos que el texto no lo permite. Pero digamos que sí, solo por un momento. ¿Esto justificaría el homosexualismo? De ninguna manera. Porque por la misma razón que el adulterio de David no justifica el adulterio, que el asesinato de David no justifica hacer el asesinato, de matar a alguien. ¿Están siguiendo este hilo? Ok, llegamos a la próxima, al próximo argumento. Vamos al Nuevo Testamento por un momento. Pero Jesús nunca habló en contra del matrimonio gay. No existía el matrimonio gay y nunca existirá en los ojos de Dios. Sin embargo, este argumento tiene muchas falacias, muchas lagunas, y se los voy a mostrar. Pero primero, veamos cómo se forma este argumento. Mira a Gene Robinson aquí, el primer obispo abiertamente gay de la iglesia episcopal en New Hampshire, en los Estados Unidos. Él dice, nadie puede decir con certeza lo que Jesús habría pensado y hecho a responder a un desarrollo del siglo XXI. Pero en cuanto a mí, me es difícil imaginar un escenario en que Jesús no adoptaría una actitud amable y de apoyo hacia el amor sentido entre dos personas del mismo género. Él dice, no hay manera de saber cómo Jesús habría respondido a este debate hoy, pero yo no lo veo a él rechazando a esta gente. ¿Puede alguien imaginar que Jesús denunciara y desacreditara a dos hombres o dos mujeres estando enamorados, habiendo prometido vivir en una relación monógama? Eso quiere decir una relación donde no hay relaciones fuera de ese contexto, de fidelidad intencionada por toda la vida, y que ahora anhela es el estado civil y el sacramento de la iglesia del matrimonio. Yo no. ¿Ustedes están viendo su argumento? Tengamos cuidado de decir que Jesús nunca habló de algo. Mira lo que dice Hebreos 1:1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Puedes divorciar a otros textos en la Biblia de lo que dijo Jesús directamente en los evangelios? No. Toda la palabra de Dios es palabra de Jesús también.
No podemos divorciar a lo que dijo Jesús del resto de la Biblia. Esa es una falsa dicotomía que no podemos permitir. Sin embargo, en los evangelios, yo creo que se puede decir con certeza que Jesús sí habló en contra del supuesto matrimonio gay. ¿Dónde? En Mateo 19. Jesús va a citar a Génesis 1 y 2 y luego él va a agregar algo. Él es el único que puede agregar. Y él dice, Jesús, respondiendo, ¿te acuerdas de los saduceos y los otros que lo quieren tropezar a Jesús y le están haciendo preguntas de divorcio? Y respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Génesis 1. Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis 2. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este texto estamos tan acostumbrados a escucharlo en bodas que nos enfocamos más en no lo separe el hombre. Y estoy de acuerdo que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero fíjense otra vez en la primera parte de esa frase, de esa oración. Lo que Dios juntó. Con eso se cayó todo. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo que Dios juntó? Lo que Jesús acaba de decir. Un hombre, una mujer por vida. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, según en los textos de Génesis que Jesús cita, ¿qué es lo que Dios junta? ¿Qué es? El mismo texto lo dice. Un hombre, una mujer, haciéndose una sola carne por vida. Entonces, cualquier otra combinación no lo juntó Dios. El texto explícitamente dicta que Dios es quien une a un solo hombre y una sola mujer. Cualquier otra reunión no puede ser de Dios. Así que no digas Jesús nunca habló al respecto, porque Él nos dice explícitamente lo que Dios junta. Y lo que Dios junta es un hombre y una mujer por vida. Cualquier otra combinación no lo juntó Dios. Ahora alguien puede decir, pero esto se trata de la vida de cada individual. Pueden hacer con su vida de acuerdo a lo que quieren. No, tampoco. Acuérdense de Pablo en Atenas, en la roca de Ares, con los atenienses y los filósofos de Atenas, los epicúreos y los estoicos. ¿Y qué les dice Pablo? Y de una sangre, hablando del Dios creador, el Dios creador ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado, ¿qué? El orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y luego dice, para que busquen a Dios. Mis hermanos, el plan de Dios para el ser humano, primero dice Pablo, hecho que habiten. Así que Dios planeó nuestras distintas habitaciones sobre el planeta Tierra. Tú naciste en la ciudad, o en el rancho, en el pueblo, la aldea, en el estado, en la provincia, en el país, tal de acuerdo al plan soberano de Dios, por una razón. Y luego Pablo dijo, prefijo el tiempo. Así que Dios planeó hasta el año, el día, el mes, el segundo que nacieras. Todo fue por una razón. Y esto fue para que hagas de acuerdo a lo que tú y a mí se nos pega la gana. No, Él tiene un plan soberano. ¿Y cuál es su plan soberano? Para que buscáramos a Dios. Aunque en nosotros no podemos buscar a Dios, Él lo tiene que iniciar. Dice Jesús, nadie viene a mí si el Padre no lo trae primero. Pero entonces Dios está orquestando el año donde naciste, el lugar donde naciste. Entonces, mis hermanos, ¿no crees que Dios prefijo cuál espermatozoide XX o XY llegará al óvulo para hacerte hombre y mujer? Entonces, Dios está controlando dónde, bajo cuál familia y cuándo vas a nacer, pero ¿crees que se cruzó de brazos en cuanto al espermatozoide que te iba a llegar al óvulo de tu mamá? No, todo viene en parte de su plan y no somos creación nuestra, somos creación suya y nuestro trabajo es someternos a como Dios planeó todo. Entonces, en el mundo de hoy vemos como en la primera charla, el hombre con sus funciones
su estructura al imago Dei y su función al imago Dei. La mujer con su estructura como imago Dei y su función como imago Dei. Y los dos se complementan, no egalitarianismo, no complementarianismo como engranajes. Y se hace una sola carne en matrimonio. Y el mundo de hoy está borrando esas funciones, está borrando del hombre, está queriendo redefinir y luego, ahora cualquier combinación que quieren y hemos perdido todo el propósito del matrimonio. Pues, algún otro argumento que dan es Dios nos dio el matrimonio para ser felices. Yo solo estoy feliz con alguien del mismo sexo. Y eso es un argumento que mínimo 2 personas en discipulado me lo han dado directamente a mí. Sin embargo, aquí hay un enorme error. ¿Quién te dijo que Dios te dio el matrimonio para ser feliz? Eso se llama idolatría. Número 1, para entender eso, vayamos a Efesios 5. Déjenles doy el contexto muy rápido. Los primeros 21 versículos, el apóstol Pablo dice que debemos caminar en amor como ofrenda y sacrificio agradable a Dios, caminar en pureza sexual, en pureza verbal, en agradecimiento, en la luz para discernir lo que agrada a Dios, en sobriedad, en adoración, en mutua sumisión. Eso quiere decir que cada uno debe someterse a las personas o a la persona que tiene como líder, sea la mujer al hombre, sea el hombre a su jefe, sea el niño a los padres. ¿Ok? Pues, y luego enseña este texto del versículos 20 al 30 cómo realizar el caminar en amor en el hogar. Y luego dice, esposas en sumisión, su función refleja la función de la iglesia ante Cristo como cuerpo de Cristo. Y los esposos debemos caminar en amor, reflejando en nuestro amor hacia nuestra esposa la función de reflejar la función de Cristo para con la iglesia. Cada varón debe ser un pastor amoroso en su hogar. Pues vayamos ahora a 2 versículos, ya que vimos el contexto. Los versículos 31 a 32. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Esta es la tercera vez que vemos esto en esta conferencia. Pablo está citando Génesis 2, las funciones otra vez en cuanto al imago Dei. Y los dos serán una sola carne. Ahora, me encantan las cartas de Pablo que él puede predecir cuáles van a ser las dudas. Entonces, él dice, grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Lo que acaba de decir, que 2 seres humanos pueden ser una sola carne. Eso matemáticamente no funciona porque mi esposa y yo seguimos siendo 2 personas. Matemáticamente hablando, naturalmente, biológicamente hablando. Pero Pablo dice, sí, eso es un misterio. Pero ¿cuál es el misterio? Más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mis hermanos, permítanme decirles un par de cosas muy rápido. Número 1, el Señor me ha dado ya 20 años de matrimonio y con la palabra de Dios hubiera querido aprender esto desde antes de mi juventud. Pero apréndanlo ustedes de una vez. Si tú entras en un matrimonio buscando felicidad, vas a ser a un miserable persona como tu pareja y tú también vas a ser miserable. Ningún ser humano puede saciar el corazón del hombre, porque el hombre y la mujer fuimos diseñados de tal manera que solo hayamos satisfacción en experimentar la gloria de Dios en la faz de Cristo, según Corintios 4, 6. Y luego, una vez que ambos están hallando, están indagando, están experimentando la gloria de Dios en la faz de Cristo, están recibiendo agua de vida eterna, no de cisternas rotas, sino de la fuente de la vida, esa fuente de vida rebosa sobre tu matrimonio y ahí pueden convivir en gozo, en paz como matrimonio, pero eso solamente es un resultado, puede ser un resultado del gozo en Cristo rebosando sobre el matrimonio. Si buscas ese gozo, esa felicidad en una pareja, sea alguien del mismo sexo o el sexo opuesto, ambos, tú vas a terminar desilusionado, fracasado, enojado, con problemas, porque ningún ser humano puede saciar el corazón del hombre. Así que no digas que solo puedo ser feliz o hallar satisfacción en alguien del mismo sexo. No vas a hallar satisfacción en alguien de ningún sexo. Solo vas a hallar satisfacción en Cristo.
Y también la satisfacción en Cristo, tú vas a querer que tu matrimonio refleje el varón como Cristo, la mujer como iglesia. Y ahora varones que me están mirando, persiga a su mujer. Persígala como Cristo persigue una iglesia pasiva, una iglesia terca. Y Cristo sigue persiguiendo. Persigue a tu mujer. Mujer, sométense a la autoridad de tu hombre. Quizás te crees más inteligente o más dotada, pero tu trabajo es reflejar el amor que tiene, la manera que la iglesia se somete a Cristo. Cuando hacemos eso en el plan de Dios, luego eso va a traer bendición a tu vida. No busques en cisternas rotas, ni del mismo sexo ni del sexo opuesto. Busca a Cristo y que el gozo en Cristo rebose sobre tu matrimonio. Pues, se nos va a acabar el tiempo, tenemos que seguir. Quiero dar un punto. Ahora, este punto me tomaría media hora de desarrollar. Así que lo voy a dar brevemente y si no lo captaste, pues sigue al siguiente punto o pueden escribir al ministerio y les explicamos más. Ahora, fíjense muy bien. Un problema que tenemos hoy es que somos dualistas, como los primeros gnósticos o protonósticos. Dualistas, que ponemos a dos cosas, el lado material y espiritual, como se oponen. Entonces, cuando estás en un matrimonio, dices, no, el matrimonio es el lado físico, que para consumación sexual, para hacer una familia, para tener compañerismo, y luego mi vida espiritual es aquí como algo opuesto. No, están entretejidos completamente, completamente. En otras palabras, el misterio de la manera que Dios diseñó el matrimonio, el misterio fue para reflejar el amor de Cristo a su iglesia. Así que tu matrimonio te hace vocero del evangelio de alguna manera. Entonces, cada vez que estás en la tienda con tu esposa, varón, y le tienes la mano, la estás cuidando, le estás viendo por su bien, tratándola bien, tú estás mostrando la manera que Cristo trata a su iglesia ante un mundo incrédulo. En otras palabras, todo lo que hacemos en el cuerpo tiene un significado teológico. Nunca los puedes separar. Ahora, vamos a ver quiénes son los valientes que me van a seguir ese argumento. Ya viendo Efesios 5, lo que dice sobre el matrimonio y el misterio, y lo que tiene que ver con Cristo y su iglesia, el matrimonio es heterorelacional, ¿ok? Distinta. No es hombre y mujer, no es AA, hombre, no es mujer, no BB, sino AB, como pueden ver en la pantalla. Es heterorelacional. Y Pablo dice en Efesios 5 que esa heterorelación debe reflejar algo heterorelacional entre Cristo y la iglesia. Así que el variable A representa al varón, es el varón y representa a Cristo. B es la mujer, representa a la iglesia. A más B representa el amor sacrificial de Cristo para su iglesia. Ahora, mi gran amigo el pastor Javier Domínguez en El Salvador, él dice esto acerca del matrimonio en Efesios 5, en el cual estoy muy de acuerdo. El propósito más alto del matrimonio es mostrar a los incrédulos la relación de gracia, amor, perdón y su entrega entre Cristo y su iglesia. Así que tu matrimonio te hace predicador de una teología. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si se unieran dos hombres, sería AA. Entonces, hazte la pregunta. Dos hombres en unión, ¿qué es la teología o la perversión de teología que tú estuvieras enseñando? Pues, ya que el hombre representa a Cristo, sería Cristo con Cristo. Y eso se presta para el deísmo. La teología que emana de tu relación con alguien del mismo sexo muestra el deísmo. Cristo con Cristo, que no tiene una condescendencia con el ser humano. Y eso excluye ese gran acto de Cristo al relacionarse con la iglesia. Ahora, si dos mujeres se unen en matrimonio, supuesto matrimonio, que eso es B, iglesia con iglesia, porque la mujer representa a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la teología entonces que estás enseñando si es mujer con mujer? Pues un pacto de
iglesia con iglesia, ¿quién queda excluido? Cristo. Entonces eso muestra una salvación por obras. Es la teología que estás mostrando. Excluye el decreto unilateral del Señor de salvar a su pueblo. Ahora, yo les dije que a mí me tomaría como media hora realmente entrar en la teología de eso, explicarlo bien. Así que si alguien ahora está diciendo, yo no entendí ni papas, no te preocupes, escribe al ministerio info@respuestasengenesis.org y les mandaré algo mucho más lleno. Pero espero que vean eso. No puedes separar o divorciar la teología que tu relación debe proyectar. Y si cuando lo cambias a hombre, hombre, mujer, mujer, estás enseñando una teología falsa, un evangelio falso de alguna manera. Pues vamos a llegar a los últimos argumentos y terminamos. ¿Qué de este argumento? No hay prohibición neotestamental o Nuevo Testamento para parejas monógamas del mismo sexo que se aman. Este argumento dice que el Nuevo Testamento solo prohíbe lascivia, no amor, entre personas del mismo sexo, pero nunca prohíbe en el Nuevo Testamento dos hombres que se aman o dos mujeres que se aman y que son fieles el uno al otro. Este argumento es un argumento muy fuerte que se está dando. Les voy a mostrar cómo se vocaliza este argumento en la página de esta iglesia, Metropolitan Community Church en los Estados Unidos. Algunos líderes cristianos han afirmado que la Biblia condena la homosexualidad basándose en 6 versículos de la Biblia. Mira su comentario. Ninguno de los cuales describe las relaciones de amor de pareja entre parejas del mismo sexo. En otras palabras, toma todas las prohibiciones que encuentras en el Nuevo Testamento en contra del homosexualismo y ninguna de esas prohibiciones trata con personas que se aman y son monógamas. Solamente tratan con personas que no se aman, que no son monógamas. Pues, para eso quiero responder Romanos 1, 26 a 27. Por esto Dios los entregó, hablando ahora el contexto de Romanos 1, está hablando de personas que a través de su conciencia y lo que obra la ley moran sus corazones y en la revelación general, ellos no quieren agradecer a Dios ni lo quieren glorificar, sino se envanecieron sus razonamientos, etcétera. Su necio corazón fue entenebrecido y luego ellos como adoradores, en vez de adorar a Dios, tuvieron que adorar a algo, entonces empezaron a la idolatría. Y ya con una sociedad con mucha idolatría, Dios suelta las riendas. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. ¿Cuál, según Dios, es natural? Según la manera que Dios nos creó, o un hombre con una mujer por vida. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Ahora, ¿cómo pudieras argumentar en contra de esto? Pues tienen un argumento. Dicen, pero Pablo aquí se refiere a una forma de pedofilia. Eso es un argumento. Ya que fue común entre los griegos de su tiempo. No. Vamos a texto. ¿Qué dice? Los hombres, ¿qué hacían unos con otros? No dice hombres con niños, aunque esto sí es pecado, pero el texto aquí dice hombres unos con otros. Así que está hablando de hombre adulto con hombre adulto. Pero cuando enseñas esto, hay otro argumento que sale. Sí, pero Pablo aquí se refiere a una forma de homosexualismo que se basa en lascivia, no amor. Ahora, este argumento es poderoso, pero sutil. ¿Lo están agarrando aquí? Aquí él está diciendo que Pablo está hablando solamente de lascivia, no los que se aman. Pero porque mira lo que dice el texto, los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia. Entonces, si dos hombres se aman, no es lascivia, pero no estás viendo el contexto. Él dice que el tener una pasión vergonzosa es que un hombre busca a otro hombre y eso es lo que Dios define como lascivia.
¿Ustedes ven? No podemos interpretar el texto. Ahora, Pablo dice esto. Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Pues, tenemos lo natural de las ordenanzas de la creación, que ya citó Jesús, cita a Pablo, etc. Y en medio, y luego cómo llegamos a la contranaturaleza. Lo natural es un hombre con una mujer por vida, una sola carne, ¿se acuerdan? Pero a través de la lascivia pasan de hombre con mujer a hombre con hombre. Eso es lo que dice el texto. Y esos son hechos vergonzosos, el hombre con hombre. Sin embargo, su argumento es que no, el hecho vergonzoso es la lascivia. Pero todo el contexto aquí está diciendo, no puedes definir lo que es lascivia. La Biblia define que cuando un hombre va en contra de la naturaleza y va con otro hombre, eso es la definición de lascivia. Así que no podemos reescribir esta palabra. Mira, el Dr. Owen Strand, profesor del Seminario Bautista Midwestern, dice, el hábito entre los evangélicos de separar el diseño divino de la sexualidad simplemente no funcionará en este pasaje, hablando de Romanos 1. Pablo remonta las provocaciones de la homosexualidad a la subversión del orden creado. En otras palabras, no debemos pensar que el deseo homosexual es problemático simplemente porque no es lo que Dios pretendía en términos de expresión sexual. No, es mucho más que eso. La homosexualidad procede de lo que hemos llamado paganismo según la mente apostólica. Muchos argumentan, no, Pablo solo está hablando en contra de paganismo. Y el texto dice, no. Cuando un hombre va con otro hombre, eso es paganismo. Ustedes ven, no podemos cambiar con palabras para cambiar el mensaje. Ahora les voy a dar el último gran punto aquí. Siguen esto conmigo, es la parte más técnica, pero no es tanto. Hay una palabra que aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Esa palabra es arsenokoites. Se encuentra en 1 Timoteo 1, 8 a 11 y 1 Corintios 6, 9 al 10. En 1 Timoteo, en la Reina Valera, esa palabra arsenokoites se traduce como sodomitas. Ahora, siguen este argumento, porque esto es su argumento más fuerte y lo vamos a ver derrumbar completamente. Esta palabra arsenokoites, aquí es sodomitas en la traducción. En 1 Corintios 6, 9 al 10, lo voy a leer otra vez. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Esta palabra afeminado literalmente es suave. Y estoy de acuerdo con varios teólogos, James White y otros, que afirman que esa palabra suave está hablando de un hombre que toma el rol de la mujer cuando se unen 2 hombres. El que recibe, perdón por ser tan grosero, pero tenemos que entender lo que dice el texto. Y luego el que da es el arsenokoites, el arsenokoite aquí en su declinación, ni los que se echan como varones. Entonces, ni el que toma el rol de mujer, ni el que toma el rol del hombre cuando 2 hombres se unen. Pues los que se echan con varones es arsenokoites o arsenokoitai. Ni ladrones, ni avaros, etc. Ok, el punto aquí es esto. Ellos argumentan que arsenokoites se dirige a varones prostitutos, no simplemente a un hombre que se acueste con otro hombre. Y esto es su argumento. Ellos dicen, mira, la palabra arsenokoites no se encuentra en ningún escrito griego de su tiempo, después o antes. En una parte eso es verdad, pero no es verdad en otra parte. Eso es un juego con palabras. Y dicen, entonces, ¿cómo puedes saber lo que significa arsenokoites si no está en ninguna otra referencia? Así que quizás está hablando de prostitución. Volvamos a este lugar, Metropolitan Community Church, en su página, y mira lo que dicen. Arsenokoitai, que es la declinación de arsenokoites que está en este texto, ocurre una vez en 1 Corintios y 1 Timoteo. Pero mira lo que dice, en ninguna otra parte de la literatura del periodo. Se deriva de 2 palabras griegas, una que significa hombres y otra que significa camas. Un eufemismo para las relaciones sexuales. Otras palabras griegas se usaban comúnmente para describir el comportamiento homosexual, pero no aparecen aquí.
El contexto más amplio de 1 Corintios 6 muestra a Pablo bastante preocupado por la prostitución, por lo que es muy posible que se estuviera refiriendo a los prostitutos. En otras palabras, Pablo solo está diciendo, hey, iglesia en Corinto, ya no van con prostitutos varones en el templo ahí, ¿ok? Pero muchos expertos que ahora intentan traducir estas palabras han llegado a una conclusión simple. Su significado preciso es incierto. Matthew Vines dice, las formas predominantes de comportamiento del mismo sexo en el mundo antiguo eran el sexo entre amos y esclavos, el sexo entre hombres adultos con niños adolescentes y la prostitución. En todos esos casos, los hombres usaban el sexo para expresar poder, dominio y lujuria, y no amor y reciprocidad. Las uniones del mismo sexo comprometidas entre iguales sociales representan valores muy diferentes a los tipos de comportamiento del mismo sexo que Pablo habría tenido en vista en 1 Corintios 6. Ahora, Jonathan Tyan, mire lo que él dice. Veamos más acerca de los versículos en cuestión. 1 Corintios 6, 9 al 10. Aquí está la nueva versión estándar revisada y nuevamente una traducción diferente. Esta vez, prostitutos masculinos y sodomitas. No, y mira esta traducción que él usa. ¿No sabes que los malhechores no heredarán el reino de Dios? Que no te engañen, fornicadores, idólatras, adúlteros, prostitutos, sodomitas, ladrones, codiciosos, etc. Él está quitando, ahora, él dice, malacos, la palabra suave, afeminados en la Reina Valera, él dice quizás eso está hablando de prostitutos. Así que unos dicen que arsenocoites, otros malacos, esas dos palabras de suave, y los que se echan con varones, el que toma el rol de mujer, el que toma el rol de hombre, cuando dos hombres se unen. Uno está diciendo que la primera palabra habla de prostitutos, otro dice que la otra palabra. Así que tenemos a la iglesia del Metropolitan Community Church, Jonathan Tyan, Matthew Vines, todos diciendo que arsenocoites o malacos se dirige a varones prostitutos, no simplemente a un hombre que se cueste con otro hombre. Pues, ¿cómo vamos a argumentar esto? ¿Dónde me vas a mostrar arsenocoites en la literatura de su tiempo para saber si está hablando de prostitutos o de echarse con otro hombre? Yo me pregunto, ¿cuántos viendo esto supieran ya responder a esto? Porque están redefiniendo la palabra de Dios. ¿Cómo vas a responder? Pues si no sabes responder, ahora te voy a decir cómo responder. El hecho de que dicen que esa palabra no aparece en el tiempo allí es una mentira. Por esta razón. Este es un conjunto de dos palabras. En otras palabras, no lo vemos en esa forma unida, pero sí lo tenemos separado, que significa lo mismo. En otras palabras, Pablo o el cuerpo rabínico de su día tomaron una parte de la ley y tomaron dos palabras y las unieron. Es por eso que no lo encuentras en otra literatura, pero si lo separas a las dos palabras, sí lo ves en la literatura. Y la literatura más importante para nosotros, para entenderlo, es la Septuaginta. Ahora, la Septuaginta es la traducción del norte de África que se hizo al Antiguo Testamento y a algunos otros documentos del hebreo al griego. Acuérdense debido a Alejandro Magno antes de Cristo y muchos ya no leían, y después del tiempo babilónico, etcétera, muchos ya no leían, hablaban arameo y no leían muchos el hebreo de antes. Entonces hubo la necesidad de hacer una traducción. Ahora, la primera parte del Pentateuco se tradujo primero y luego a través del tiempo otras partes. Hay unas tradiciones que se tradujo todo en 73 días por 73 hombres. Por eso se llama Septuaginta, que es decir 70. Por eso en letras en estos siglos romanos, LXX por 70. Sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante es que la Septuaginta se cita una y otra vez en el Nuevo Testamento. Jesús en Mateo 11, Lucas 7, vemos a Pablo, vemos a muchos citando el mismo sermón del monte, está citando algunas partes de los salmos de la Septuaginta, de la traducción griega, y es comprobable, no hay ninguna duda.
la versión griega del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué eso nos debe importar? Porque en la Septuaginta vamos a Levítico 18:22. Ahora, sigue el argumento conmigo. Ars Necoites dicen no podemos saber lo que significa. Pues esta es la Septuaginta, Levítico 18:22. Esto es lo que citaría Jesús, quizás y muchos otros, los otros apóstoles, la Septuaginta, la versión griega. ¿Okay? Y vayamos al griego. Ahora, no tienes que poder leer griego para ver esto. ¿Ustedes ven algo aquí casi idéntico? Sí. Esta es la prohibición de que un hombre se acueste con otro hombre. Y ars necoites solamente es unir esas dos palabras en una sola palabra, un compuesto, no más. De hecho, si vamos a Levítico 20, lo vuelve a decir y aquí está, ars necoites. Nada más está tomando estas dos palabras y las une Pablo o los rabínicos de su día, y Pablo nos cita su uso cuando citan la ley. Ahora, puede que digas, yo no entiendo de lo que me estás diciendo. Ahora todo va a tener sentido. Acuérdate que the Metropolitan Community Church, Jonathan Taya, Matthew Vines, o Malacos o ars necoites quiere decir varones prostitutos. ¿Se acuerdan del argumento? Hay una manera muy fácil para saber si esto es cierto. Nos tenemos que hacer una pregunta como investigadores. ¿Existe una palabra en griego en la Septuaginta para varones prostitutos? ¿Y esa palabra es ars necoites? Y la respuesta es sí existe una palabra común para varones prostitutos y no es ars necoites. Mira, vayamos a la Septuaginta en 2 de Reyes 23:7. Y mira esta palabra aquí en la esquina. ¿Estas ars necoites? No. Es la palabra griega común para varones prostitutos. Y no es ars necoites ni malakos. Así que todos, sea una de las dos palabras para decir que Pablo hacía referencia a prostitutos, aquí ese argumento cae completamente. Se destruyó. Porque si Pablo habría querido hacer una prohibición, solamente no vayas con prostitutos varones, pero dos hombres sí se pueden tener relaciones. Entonces, ¿por qué Pablo cita la parte de la ley que habla de dos varones que se unen, pero no cita la palabra griega para varones prostitutos? Este argumento es una enorme falacia. De hecho, si vamos al mismo hebreo original y comparamos según el Reyes 23:7 con Levítico 18:22, es otra palabra hebrea también, no es lo mismo. Deja nada más concluyo este argumento con esto. En el Tanaj, o lo que llamamos Antiguo Testamento hebreo, hace 3,500 años, acostarse con un hombre no fue lo mismo que un prostituto varón. Son dos cosas distintas aquí. En el griego, en la Septuaginta, hace 2,100 años, acostarse con un hombre no es lo mismo que prostituto varón. Son dos términos distintos. Entonces, ¿por qué en el movimiento cristiano gay, a hoy, en el español, dicen, no, cuando ves acostarse con un hombre en el Nuevo Testamento, solo está haciendo referencia a un prostituto varón? No es el mismo término. No juegues con la palabra así. Ese argumento no tiene ninguna base. Pues vayamos al último argumento y terminamos hoy. Uno muy común es: siento o experimento la aprobación de Dios. Dios me acepta como soy. Mis hermanos, blasfemias así son muy peligrosas. Nunca eches la culpa al Espíritu Santo por tu pecado. O el Espíritu Santo me hace sentir aprobación. No, ¿cómo se llama? ¿Espíritu qué? ¿Espíritu qué? Espíritu Santo. ¿Cómo vas a incluir al Espíritu Santo en un pecado y decir que Él te felicita? Mis hermanos, la contradicción no es en Él, es en nosotros. Y todos justificamos nuestro pecado. No estoy buscando pleito con alguien. Todos solemos justificar nuestro pecado, pero la belleza del Evangelio dice, no, mira tu pecado tal como es y Dios te va a dar un nuevo corazón. Mira lo que escribió Justin Lee en su libro Thorn. En mi juventud yo creía que las personas gay eligen ser gay.
pero yo aprendí por experiencia que esto no es el caso. En otras palabras, y él dice que es cristiano, para este señor, ¿cuál es su autoridad? ¿La palabra de Dios o sus experiencias? Aquí son sus experiencias. Pues les quiero terminar con solamente 1 minuto o 2 de un debate entre James White y un pastor varón gay que tiene esposo, según él. Y quiero que entiendan lo que está pasando en este debate. Este pastor dice, mira, cuando yo conocí a Cristo, el Espíritu Santo me dio una paz, una aprobación. Y luego cuando me acerqué al Espíritu Santo respecto a mi sexualidad, Él me dio la misma paz. Y eso lo debe justificar. Y los versículos que hablan en contra del homosexualismo no hablan de mí porque yo amo a Dios, hablan de las personas paganas. Y James White se lo voltea, dice, entonces que tú eres pastor, que si alguien se acerca y dice que lucha con codicia, pero el Espíritu Santo le dio paz, ¿qué le vas a decir? Pues en vez de yo decirles más, vean, y tengo subtítulos aquí, vean cómo terminó esta conversación. Vean este video conmigo. Phrase that. How do you test what you feel is a revelation for you from God? According to what I remember from the scriptures, the Spirit brings you peace and joy and calmness and not turmoil. And so when that revelation came that Jesus is the Christ, my Savior, there was a peace, there was a calm that let me know that that was in reality true. When I accepted the Lord as my Savior, there was a peace that came into my life that was different from before, from the turmoil of questioning, from the turmoil of fear, from the turmoil of doubt. And that peace that came into my life was the same one that when I went to the Lord about my sexuality and the Lord told me I was fine, that I was the same person that I'd always been, that I just knew who I was. It was the same. What would you say to an individual who goes to the Lord and says, you know, I have struggled with covetousness my entire life. I'm never happy because I never have enough. I work 80 hours a week because I've got to always keep up with the Joneses. I struggle with covetousness. And I went to the Lord, and He told me, but that's how I made you. And then I had peace, and I had acceptance, and now I realize that all the prohibitions against covetousness in the Scripture actually don't refer to me. As a person in the church, knowing the destructiveness of covetousness in a person's life, how would you respond to their assertion that the Spirit had testified to them with great peace and joy that those passages were not referring to them? I'd have to look at what change took place in their life. Did anything change? If they're still coveting, but they just now simply feel that, well, that's not applicable to me because those who were coveting in that passage were people who had turned their back on God. I love God. This is how God has made me. God has made me a coveter. And the Holy Spirit has testified to me that this is how I'm to understand Scripture. What would you say to them, given what you have said is your ultimate authority here this evening? I would have to tell them that it doesn't make any sense to me, but, you know, I don't know the attitude they went with. I don't know. Okay. Thank you. Y no lo puedes saber. Porque ustedes están viendo, una vez que justificas un pecado, que el Espíritu me dijo otra cosa que dice la palabra de Dios, entonces se te pueden presentar con cualquier pecado y decir que el Espíritu me justificó esto. Y ahí se acabó el debate. Así que veamos nuevamente una parte de este siguiente video y vamos a terminar con la conferencia. Vean esto conmigo. Pensar que la homosexualidad está mal es creer que Dios se equivocó. Él no se equivoca. Su creación es perfecta. ¿La creación de Dios es perfecta? Realmente. ¿Cuántos de aquí tenemos NIP o PIN, o lo que llaman en su país, un código para su tarjeta, para retirar dinero del cajero? Pero si la creación es perfecta, ¿por qué tienes que tener un NIP?
¿Cuántos de nosotros ponemos chapa en la puerta en la noche? ¿Es porque la creación de Dios es perfecta? No, la creación de Dios fue hecha perfecta en el principio, pero se te está olvidando, amigo, Génesis 3. Necesitas una cosmovisión bíblica. Que el mundo está en perversidad ahora y esa perversidad reside tanto en mi corazón como en su corazón. El evangelio no es que Dios te acepta tal y como eres, el evangelio es que Dios aborrece como tú y yo somos, pero Él decidió poner a su propio Hijo en Gálatas 3 bajo esa maldición para luego transferir en imputación la justicia de Dios en Cristo por la fe. El evangelio es, según Jeremías 17:9, engañoso es el corazón. La creación de Dios no es perfecta, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Pero el evangelio es que Él viene y te cambia ese corazón de piedra. Ya no uses a las intenciones de tu corazón para justificar o para decir que Dios te acepta tal como eres. No le costó moler a su Hijo para luego aceptarnos. Y otra vez, el evangelio no es que Jesús te ama. El evangelio nunca fue acepta a Jesús en tu corazón. Jesús no pecó contra nosotros. Yo no acepto a Jesús. Nunca en mi vida he aceptado a Jesús. Pero yo soy cristiano no porque no acepté a Jesús, es porque Jesús me aceptó a mí. Yo soy el pecador. Él es el santo. Él me aceptó a mí. Yo nunca acepté a Él. Yo lo recibí según Juan capítulo 1 y Él me aceptó a mí. Y otra vez, el evangelio no es Jesús es tu amigo. El evangelio no es Dios te ama, solamente Él te va a sanar tus heridas. Jesús mismo predica en Marcos 1, 14 a 15. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio tiene que ver con un arrepentimiento de cómo hemos visto a Dios y cómo hemos visto a nosotros a la luz de quién es Dios. Lo hemos hecho todo de una manera perversa y el evangelio te da un nuevo corazón. Así que el texto que les compartí de Arsenokoitai, acuérdense, 1 Corintios 6, 9 a 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mi amigo, si estás practicando y aprobando cualquier pecado aquí, es un señal que no estás en Cristo. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, malacos, ni los que se echan con varones, arsenecoitai, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero allá no termina el texto. El texto termina diciendo, y esto erais algunos. El evangelio nos toma de lo que éramos y nos hace una nueva criatura. Mas ya habéis sido lavados. Él nos lava de la culpa de este pecado. Ya habéis sido santificados. Él nos ayuda, nos quita del dominio del pecado. Ya habéis sido justificados. Hemos sido declarados justos en el evangelio. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y yo he hablado con muchas personas con confusión sexual y usualmente me dicen, Joe, eres un heterosexual, esposa de 20 años, 6 hijos, nunca me pudieras entender. Pero mira lo que dice 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. El evangelio, el discipulado, todo eso trata con cualquier lucha, con cualquier pecado. Y esto erais algunos. Busca ayuda en tu iglesia. Mira, mis hermanos, yo viví años justificando mi pecado, mi ira. Yo soy víctima de una familia rota y mucho mal que me pasó en mi juventud. Pero yo me di cuenta del evangelio que yo no soy víctima, yo soy victimizante. Yo soy un pecador. Cristo vino a salvar pecadores, no víctimas. Así que no digas yo soy así por eso, por otro, así nací. No. Somos pecadores y hemos pecado en Adán y seguimos pecando en nuestra vida, pero Cristo vino a rescatarnos. Ya no tienes que justificarte, ya no tienes que justificar homosexualismo o tu fornicación con alguien del sexo opuesto, lo que sea tu vida de pecado. Ya no tienes por qué seguir así porque hay esperanza en el evangelio. Mis hermanos, tenemos que primero estar bien con Dios nosotros primero y llevar este mensaje de esperanza al mundo. Excelente, Joe, gracias. Pero entonces ahora, podemos, hay gente, ellos enviaron algunas preguntas
para yo ahora acerca de los temas. Entonces, tenemos algunas preguntas para ti, Joe. Entonces, hay una pregunta. Esta pregunta dice, Jesús no solo no habló acerca de matrimonio gay, tampoco habló sobre los homosexuales. ¿Por qué no lo habló? Habló de prostitución, ¿por qué no de homosexualidad? Pues, número uno, Jesús hablaba de un contexto judío donde ellos tenían la ley. Entonces, Jesús está en Mateo, donde citamos, él está citando lo que el diseño de Dios para el matrimonio, y ningún judío habría pedido, Jesús, ¿pueden dos hombres casarse? Jesús tampoco habló en contra de violar a una mujer, pero ahora no vamos a decir, ya que Jesús no dijo que no debo violar a una mujer, entonces Dios me está aprobando que yo pueda violar a una mujer. Dios no habló en cuanto a un hombre con 5 mujeres a la vez, pero no quiere decir que ahora puedo tener 5 mujeres a la vez. Jesús no habló acerca de robar mientras que tienes los ojos tapados y estás cantando el himno de tu patria, pero no quiere decir que ahora puedo robar mientras tengo los ojos tapados cantando el himno de mi patria. Jesús enseña, esto es el plan de Dios. Entonces, cualquier otro plan, cualquier otra idea para tratar de desviar de eso no es su plan. Así que Jesús estaba hablando allí del diseño de Dios entre los judíos que tenían la ley. Entonces, él no va a mencionar cada perversión que pasa fuera de allí. Es cuando tu padre te dice, creos, no toques ese juguete, porque él ve que tienes ganas de tocar el juguete. Ahora si dices, pues mira, le voy a frotar con mi codo, pero él no me dijo no puedo frotar con mi codo el juguete, él me dijo que no toque el juguete. Tu papá aún te va a dar tus nalgadas porque él sabe que ahora estás jugando con lo que él te dijo. Jesús dijo, así es lo que Dios junta es un solo hombre con una sola mujer. Así que él no tiene que dar una lista de todas las perversiones. Él nunca dijo, Jesús nunca dijo que un hombre no se puede casar con un caballo. Ahora vamos a tratar de decir que un hombre se puede casar con un caballo porque Jesús lo dijo. No, él no tiene que dar toda la lista de perversiones si él ya dio la prescripción bíblica para toda la humanidad y es un hombre y una mujer por vida. Una pregunta más nos dice, al predicar a los homosexuales, les damos una muestra de amor. ¿Cómo hacerles sentir amor y no desprecio y odio si nos impacta su pecado? Muy buena pregunta, agradezco mucho la pregunta. Cuando yo he hablado con varias personas en ese estilo de vida, lo que yo hago es que me identifico con su pecado. Les hablo del pecaminoso que es mi propio corazón y cómo se ha manifestado en el pasado, quizás de otras maneras que ellos, pero le digo, mira, yo soy un miserable pecador también. Les hablo un poco de mi testimonio, de lo vil que yo era antes de Cristo. Y luego les digo, pero la gracia de Cristo me dio un nuevo corazón, me está enseñando a caminar con Él. Y luego, ya que me identifiqué con su pecado, ya vemos que somos 2 seres humanos pecaminosos, no lo estoy señalando como algo extraño. Y luego les hablo de la gracia de Cristo conmigo, y luego le digo a Él, y la gracia de Dios en Cristo es para ti también. Así que y es la misma manera que yo... metodología que uso con la crianza de mis hijos. Uso lo mismo. Me identifico con su pecado, les hablo de la gracia de Dios conmigo y luego les ofrezco la gracia de Dios para ellos. Lo que yo, gracias. Y también yo hay otra pregunta, ¿no? La pregunta es, dice, ¿cómo debo responder si descubro que un pariente cercano es lesbiana o gay? De la misma manera que respondiera yo a cualquier otra persona que no conoce a Cristo. El Evangelio es arrepentidos y creen en el Evangelio. Eso es lo que predicó Cristo mismo, lo que les mostré, creo, en Marcos. Así que yo les voy a hablar del estado pecaminoso del ser humano. Eso es el diseño de Dios. Esta ley obra en el corazón de cada ser humano. Yo he violado esa ley, tú también. Así que de la misma manera que predico el Evangelio a cualquier otra persona, que somos pecadores.
Y luego, esa persona no tiene que entender todo, pero tiene que entender que está en enemistad con Dios, con su pecado. Y les hablo del diseño de Dios para la sexualidad. Me identifico con su pecado de mi manera, aunque no es homosexualismo, pero también soy un pecador. Así que no me gusta aislar un grupo y decir, con ellos me acerco con el Evangelio de una manera y con el resto me acerco con el Evangelio de otra manera. No, yo me acerco a todos con el mismo Evangelio de la misma manera, arrepentidos y creen en el Evangelio. La razón que muchos sentimos que tenemos que abordarlo con alguien en este estilo de vida de otra manera es porque como iglesia en el siglo XXI hemos dejado de predicar el arrepentimiento en el Evangelio. Y entonces decimos, ¿cómo le hago? Si le digo, acepta a Jesús en tu corazón, que lo hace y sigue viviendo como homosexual. Es porque el mensaje, acepta a Jesús en tu corazón, no es bíblico. El Evangelio es arrepentidos y creen en el Evangelio. Y hay que hablarle del arrepentimiento, de la ley de Dios. Y si esa persona tiene dudas ahora sobre su sexualidad, pues yo entraría en los puntos de esta conferencia con ellos. Pero sí, acuérdense, el pecado está en el corazón de cada ser humano. Se manifiesta de distintas maneras. Para algunas personas es un estilo de vida heterosexual, pero en fornicación. En otras personas se manifiesta una vida de homosexualidad. En otras personas es con pedofilia. En otras personas, el pecado se manifiesta de muchas maneras. Y el mensaje es el arrepentimiento del Evangelio. Y luego, una persona ya en Cristo tiene que pasar por discipulado para empezar a reemplazar mentiras que han creído durante toda su vida con la verdad de Dios y tener contabilidad. En otras conferencias doy 8 pasos hacia el discipulado de alguien con confusión sexual. Muy bien, otra pregunta entonces. Justamente nos dicen, se dice que la homosexualidad no es antinatural. Es porque los mismos animales no tienen conocimiento entre lo natural y lo antinatural. Aún así, se da la homosexualidad en animales, no porque seamos animales, sino que es natural porque se da en la naturaleza. Sí, lo que vemos en alguno que otro animal, como les dije, como 2 pingüinos que incuban un huevo, eso no es sexualidad. Una que otra vez en la naturaleza, un animal para mostrar dominancia sobre otro animal lo puede violar. Pero el punto allí es que eso no es natural tampoco. Eso es parte de la caída, la violencia en el mundo que entró en el pecado en Génesis 3. Sin embargo, hagamos una lista de todo lo que lo hacen los animales. ¿Nunca han visto esa foto en Discovery o algo de un oso polar que tiene la cabeza de otro oso polar en su boca mientras camina? Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasa si ves en Lima, Perú, donde están ustedes, un hombre caminando por la calle que tiene la cabeza de otro hombre por su pelo en su boca colgando? ¿Vas a decir, pues solo es un animal? No, porque sabemos que el humano es hecho de imagen y semejanza de Dios. El Nuevo y el Antiguo Testamento reitera una y otra vez, no somos animales, no podemos hacer comparaciones entre los humanos y animales. Incluso en Santiago, creo en Santiago, si mal no recuerdo, en el Nuevo Testamento, cuando habla de la lengua, que como el hombre destruye con la lengua, habla de la humanidad y los tipos de animales como 2 entidades completamente distintas. Dios nunca compara el ser humano con los animales. Y el comportamiento animal es de violaciones, el comportamiento animal es de matanza, y si queremos empezar a imitar los animales, vamos a tener una sociedad donde todos mueren y todos son violados, y no creo que eso es lo que queremos. Uh-huh.